Bienvenidos al curso de aritmética. Iniciaremos con la primera clase, que es lógica proposicional. Empezaremos definiendo lo que es enunciado, tal que es una frase u oración que expresa alguna idea, diferente a las proposiciones, las cuales son oraciones aseverativas que podemos calificarlas como verdaderas o falsas. Bien, ahora los enunciados abiertos son enunciados que pueden ser verdaderos y o falsos, ¿ok? En algunos casos van a ser verdaderos y en otros falsos. Esto va a depender del enunciado principal. Ahora vamos a ver un ejemplo. Recordar lo que acabo de decir hace un momento. Las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas. Solemos representarlas con letras minúsculas, tales como P, Q, R, S o T. Bien, ahora, por ejemplo, si yo digo Tupac Amaru fue decapitado, bueno, sabemos que eso es verdadero, ¿cierto? Por eso podemos definir correctamente a esto como una proposición. 45 es igual a 3 menos 2. Bueno, eso es falso. Sabemos que eso es falso y también es una proposición. Ahora, nos dicen que hay una expresión la cual va a ser variable, ¿ok? Podemos reemplazar cualquier valor en x mayor a 6. Si nosotros reemplazamos 9 en esta x, 9 mayor a 6, bueno, sabemos que 9 mayor a 6, eso es cierto, es verdadero. Ahora, si reemplazamos 2 es mayor a 6, bueno, eso es falso. Ahora, esto de verdadero y falso, ¿dónde lo vimos? En el enunciado abierto. Esto es un enunciado abierto. ¿Ok? ¿Y por qué es un enunciado abierto? Porque puede tener cualquiera de los dos valores de verdad en este enunciado. ¿Cierto? Ok. Ahora, las proposiciones pueden ser simples atómicas o pueden ser compuestas moleculares. Es compuesta molecular cuando dos proposiciones simples se unen por un conector lógico. Hay 6 tipos de conectores lógicos: los de negación, los de conjunción, los de disyunción inclusiva, los de condición o condicionales, los bicondicionales y los de disyunción exclusiva. Cada uno tiene un significado: negación no, conjunción y, disyuntiva o, y así. Y cada uno tiene un símbolo. La negación normalmente puede ser una curvita o una raya, un signo menos, digamos, si quieres verlo así. Una conjunción es como una V hacia abajo, representa o significa una I. Una disyunción, significancia de O, y es representada como una V. Y la condicional, entonces, con una flechita apuntando hacia la derecha, bicondicional, una flechita apuntando hacia ambos lados, y disyuntiva exclusiva por un triángulo o una O con una rayita debajo. Ahora, respecto a la condicional y bicondicional, uno es una condición necesaria para que se dé algo. Por ejemplo, toda persona inteligente sabe mucho, pero no toda persona que sabe mucho es inteligente, ¿cierto? Eso refiere, digamos, en un solo sentido. A eso se le llama condicional. En cambio, bicondicional es que en ambos sentidos funciona. ¿Listo? Ahora, antes de definir lo que es una tabla de verdad, hay que tener en claro que es una tautología, una contradicción y una contingencia. Bien, es una tautología cuando todos los valores de la proposición o la operación principal son verdaderos. Es una contradicción cuando todos los valores de la proposición principal son falsos. Y es por contingencia o consistencia cuando en la operación principal hay por lo menos un valor verdadero y un valor falso. ¿Listo? Entonces, esta tautología, cuando todos los valores, ¿qué son? Todos los valores son verdaderos. ¿Ok? Es tautología cuando todos los valores son verdaderos. Y es contradicción cuando todos los valores de la operación principal, ahora vamos a ver eso de operación principal con ejercicios, todos los valores de la operación principal son falsos. Bien, y es contingencia cuando por lo menos existe algún verdadero o falso en los valores que pueda tomar. Ahora, depende de las proposiciones, va a determinar la cantidad de filas que hay en nuestra tabla de verdad. La cantidad de filas está dada por un 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Por ejemplo,
Si tenemos dos proposiciones, tenemos P y tenemos Q. Entonces, dos proposiciones sería 2 a la 2. O sea, eso sería 4. Ahora, 4 va a ser el número de filas que tengamos. Bueno, P puede ser verdadero, como puede ser falso. Y Q puede ser verdadero, como también puede ser falso. Este es el orden que se le asigna. ¿Ok? Cuando ambos sean verdaderos, cuando uno de ellos sea verdadero y cuando ambos sean falsos. Entonces comenzamos con el primer conector, ¿no? Porque esta es una tabla de verdad. Cuando ambas proposiciones estén unidas por un conector y siempre tienes que recordar que solo si ambos son verdaderos, la proposición o el enunciado va a ser verdadero. El resto va a ser falso. Ahora, si es O, el único caso en donde O va a ser falso, o bueno, el resultado va a ser falso, es cuando ambas proposiciones sean falsas. Y el resto van a ser verdaderas. Ahora, cuando cumpla el entonces, ¿no? El conector lógico entonces, siempre va a ser cuando el primero sea verdadero y el segundo sea falso, será falso. Bien. Luego, si tenemos el sí solo sí, bueno, cuando ambos sean verdaderos o cuando ambos sean falsos, va a ser verdadero. Y si uno solo de ellos es falso, todo el enunciado será falso. Bien. Ahora, y último, la disyunción exclusiva. Esta es la que normalmente usamos en el lenguaje cotidiano, ¿no? O voy al cine o voy a hacer deporte. En cambio, esta disyunción inclusiva es o escojo uno o el otro o escojo ambos. Ahora vamos a ver un poco también de eso. Pero tenganlo así, es inclusiva justamente porque también puede aceptar la existencia o la validez de ambas proposiciones a la vez. En cambio esta, no. Solo o aceptas una o aceptas la otra. Siempre y cuando ambas proposiciones sean verdaderas o falsas las dos, va a ser falso. Y esto será verdadero. Listo, entonces esos son los valores de nuestra tabla de verdad. Ahora, para terminar, más que nada, lo que es leyes del álgebra proposicional, ¿no? La primera es la ley de idempotencia. ¿En qué consiste esta ley? Bueno, en más que nada ver igualdades, ¿no? Si vemos que P o P va a equivaler a decir P, ¿cierto? Por ejemplo, si P es verdadero, y bueno, P va a ser verdadero, verdadero o verdadero, es verdadero, es P. Y si P es falso, bueno, será falso o falso, y eso es falso, ¿cierto? Ahora, lo mismo funciona no solo para la O, también funciona para la I. Puedes relacionar idempotencia con idénticos, ¿cierto? Si ambos son idénticos y los une el mismo conector, te va a dar el mismo valor en la proposición. Listo. Ahora hay ley conmutativa. ¿Cómo es la ley conmutativa? Imaginemos que tenemos un P o Q. Bueno, equivale a decir lo mismo Q o P. Veamos. Si tenemos P, es un valor verdadero, ¿cierto? O Q. Bueno, pongamos un valor distinto, ¿no? Verdadero o falso. Verdadero o falso, que yo diga falso o verdadero, es lo mismo, ¿cierto? Ambos son verdaderos. Es ley conmutativa. Cambio. Ahora, no solo funciona para el O, también funciona para el I. Listo, esta es la ley conmutativa. La ley asociativa, ¿cómo será? Bueno, la ley asociativa está relacionada así, más o menos. Tenemos un P o Q o R, ¿cierto? Tenemos un P o y un enunciado entero Q o R. Entonces yo también puedo decir que es un P o Q, todo esto como un enunciado o R. ¿Bien?
Eso es una ley asociativa, que puedo o bien usar esto o bien usar el otro. Bien usar este par o bien usar el otro par. ¿Listo? Es la ley asociativa. La ley distributiva. Tenemos un P, O, Q y R. Y esto equivale también a decir que puedo tener P o Q con el conector interno, ¿no? Y el POR, ¿cierto? Como si ingresara a la operación, a esta operación, ¿cierto? POQ y POR. ¿Listo? Esa es una ley distributiva. Y la ley de condicional, esta es súper importante. Siempre que tengas un P, entonces Q es similar a decir la negación del primero o el segundo. ¿Cierto? Negación del primero o el segundo. Es la ley del condicional. También hay una ley de bicondicional. La vamos a ver más que nada en el ejercicio. Bueno, luego, no me alcanzó espacio, pero lo puse aquí. Leyes de Morgan. ¿En qué consiste la ley de Morgan? Si tenemos una negación de una operación P o Q, equivale también a decir que será la negación del primero y la negación del segundo. ¿Listo? Estos dos son equivalentes. ¿Ok? Vamos a tratar de poner más orden, ¿no? Negación de esta operación equivale a decir la negación del primero, pero ya no O, sería ahí negación del segundo. Listo, esas son las leyes. Bueno, no solo aplica para el O, sino también para el I, y si es I sería su inversa O. Lo mismo acá, no solo aplica para el O, aplica para el I y acá sus casos inversos. ¿Cierto? Listo. Ahora, cuantificadores. Hay dos tipos de cuantificadores, los universales y los existenciales. ¿Cómo es un cuantificador universal? Se define así, o bueno, su símbolo es así, y significa para todo. Eso es un cuantificador universal. Un tipo de cuantificador universal. ¿Y cómo es un cuantificador existencial? Su símbolo es este y significa existe algún. Existe algún. Ahora, esto es existencial. ¿A qué se refiere? Imagínate que tienes una operación, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo x al cuadrado mayor a 0, ¿cierto? X al cuadrado mayor a 0. Bueno, sabemos que para todo valor que tome x, ¿cierto? X pertenece a los reales. Sabemos que para todo valor que tome x, este enunciado va a ser verdadero, ¿cierto? Yo pongo, por ejemplo, menos 1. Bueno, menos 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Y 1 es mayor a 0. Yo pongo, no sé, creo, un tercio. Un tercio al cuadrado es un noveno. Igual, será mayor a 0. ¿Cierto? Entonces, para todo valor de x, bien, siempre se va a cumplir esto. A eso se refiere un para todo. Y un existe algún es que, por ejemplo, ya no sea así, ¿cierto? Sino ahora le añada, ahora le voy a añadir un más 1. Bien. Bueno, si hay un más 1, habrán algunos valores nada más que hagan que cumplan. Entonces será, existen algunos valores de x para que se cumpla esta proposición. ¿Ok? Listo. Esos son los cuantificadores. ¿Y circuitos? Circuitos lógicos. Bueno, sabemos que, digamos, en todo circuito conmutado hay dos posibilidades para que este circuito sea estable. Cuando sea, digamos, cuando una variable, digamos que el circuito está abierto o cerrado. Cuando sea 1 o 0. Ahí va a ir el tema de lógica binaria. ¿Bien? Cuando sea 1 o 0. En este caso, un circuito en serie, ¿no? Inicia y tenemos una proposición P.
y Q, ¿cierto? Entonces, esto equivale a decir, perdón, esto equivale a decir P y Q. ¿Bien? Siempre que el circuito esté en serie, equivale a decir P y Q. Y siempre que el circuito esté en paralelo, equivale a decir P o Q. Bien, eso es siempre y cuando esté en paralelo. ¿Cómo entenderlo? Imagínate que hay un foco aquí, ¿cierto? Y la corriente fluye. Entonces, imagina que es una llave, ¿no? Imagina que no es un foco. Imagina que es una cañería. Tienes dos llaves. Entonces, si abro una y la otra está cerrada, ¿circulará el agua? No. Ahora, si la primera está cerrada y la segunda está abierta, ¿circulará el agua? Tampoco. Si las dos están cerradas, ¿circulará el agua? Menos. Ambas tienen que estar abiertas para que circule el agua. Ambas tienen que estar abiertas para que circule el agua. Y en el caso de O, bueno, si en la primera está abierta y la segunda está cerrada, ¿circulará agua? Pues sí circulará agua. Si la primera está cerrada y la segunda está abierta, ¿circulará agua? Sí, circulará agua. Si ambos están cerrados, ¿circulará agua? No circulará agua. Si ambos están abiertos, sí circulará agua, ¿cierto? Eso refiere a circuitos, ¿ok? Esta es la primera parte de, bueno, una visión básica de lo que es lógica proposicional. En el siguiente video repasaremos con ejercicios. Gracias.